Opaba Tebe. Javeiniko. Educación, umiacuera. Opaitemba, ñande ubu, ñande roga, ñande nesai, yabu a, ha democracia poñemomba, ley adei, upeare, ñande jay cuaro mante, ña reclamata, da jay cuairo, ña kinirija, ya popeteta, tuishamba democracia, o guatapora jangua adei, ñande cuera petein, iba, ñañe informa, ya lee, ya participa, ña moinu, ña denuncia. Pésara moicota ñande jehui ciudadano añetete. Por Francia y caballero velaron tu nacer. Hayamos juana ñande envía poco arapeguabeto. Que me ya llevo hawaisha con enamo. Ane que ñandere saraiti. Ya yupaite llegue con eno ñande radio upupo ñe punubo ve ñande programa. Haji apeja saponaiteco árabe. Ya jamana beto. Ya Verónica neiseno ya pitabu isenamoko apebe. ¿Quiere escuchar mi historia, señor? Soy de la Chacarita. Con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, señor, al unirme a mi amada. A la luz de la luna, con su cunucú esperé la alborada. En el charco más grande, señor, hay música de ranas. El Yuipacobá canta su letanía prendido una rama. En el río modula su voz, doliente una guaraña. En canoa de pena rema un pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar esperando el mañana. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. De pena subí, emigré hacia la altura. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. ¿Quiere escuchar mi historia, señor? Soy de la Chacarita.
Con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, Señor, al unirme a mi amada. A la luz de la luna, con su cunucú esperé la alborada. En el charco más grande, Señor, hay música de ranas. El Yuipacobá canta su letanía prendido una rama. En el río modula su voz, doliente una guaraña. En canoa de pena rema un pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar esperando el mañana. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoa de penas subí, emigré hacia la altura. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. ¿Quiere escuchar mi historia, Señor? Soy de la Chacarita. Con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, Señor, al unirme a mi amada. A la luz de la luna, con su cunucú esperé la alborada. En el charco más grande, Señor, hay música de ranas. El Yuipacobá canta su letanía prendido una rama. En el río modula su voz, doliente una guaraña. Buenas tardes a toda la amable audiencia.
Una vez más, llegamos hasta sus hogares con el programa Hora Laboral, consistente en una extensión universitaria organizada por los estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho, de la materia Derecho Laboral. Nos acompañan ya desde estudios Adel y el compañero Paul. También tenemos la presencia de la escribana Clarice González. Ella es funcionaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Muy buenas tardes, Clarice. Antes voy a mencionar un poco el cargo que estás ocupando. Ella es coordinadora regional de Canindeyú de Empleo. Clarice, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de esta hermosa ciudad de Curuguatú y a todos los compañeros acá de estudios, acá mi amiga y colega Lourdes Ibarrola. Es un placer nuevamente compartir lo que es Hora Laboral, una extensión universitaria muy interesante, yo creo que una de las mejores, para no decir la mejor, para que no se sientan mal los otros, ¿verdad? Porque de interés general. Sí, realmente el derecho laboral atañe a todos, y con el cumplimiento de las leyes laborales podemos aspirar la dignificación del ser humano, que eso es lo que es su objetivo final, su propósito. Entonces, a través de estos pequeños trabajos con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la carrera de Derecho, llegamos, creemos nosotros que estamos aportando con nuestro grano de arena y de esta manera llegar a la sociedad con algunas informaciones, cuál es, Así es el objetivo también de la extensión, y de esa manera cumplir con uno de los pilares que sostiene al estudio terciario, que es la investigación, la docencia y la extensión universitaria. Entonces, hoy, agradecerte también, escribana Clarice, por tu esfuerzo, por poder llegar hasta aquí, porque imagínense, ella dejó sus quehaceres personales prácticamente por venir a cumplir con nosotros. No es la primera vez. No. Antes de la pandemia ella ya estuvo aquí con los estudiantes también dando informaciones. Hicimos varios conversatorios con los alumnos hasta que empezó la pandemia, ¿verdad? Asimismo, la pandemia fue el que suspendió un poco estas labores, pero no por eso vamos a dejar sin dar cumplimiento, ¿verdad, Clarice? Y bueno, queríamos saber un poco en qué consiste tu función para que la ciudadanía en sí también pueda tener conocimiento y pueda llamar a la institución, porque si nos ponemos en el lugar de los trabajadores y también de los empleadores, es un poco distante Salto del Guairá, ¿verdad? Y es la sede del ministerio está nada más que en Salto, ¿verdad? Así es. Las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se encuentran siempre en la capital departamental. En este caso, en Salto del Guairá, estamos en el barrio Itaipú, cerca del refugio, está el predio del SNPP. Yo creo que la mayoría conoce el Servicio Nacional de Promoción Profesional, ¿verdad? Donde se enseñan los cursos de mandos medios. Tengo entendido también que SNPP suele realizar cursos acá en Curuguatú y en las ciudades aledañas. Y nuestra oficina está ahí, tanto de trabajo, que justamente lo que concierne a denuncias, audiencias, mediaciones, y también lo que concierne a mi función actualmente, que es la de empleo, donde a través de esa oficina podemos hacer las capacitaciones a los emprendedores, a todas aquellas personas que quieren trabajar de manera independiente. Se le hace una asistencia técnica, ya sea en la parte de marketing, en la parte legal. Hay un centro de entrenamiento del emprendedor en Asunción, que a través de ella nosotros podemos ayudar a los emprendedores, toda aquella persona que quiera generar un ingreso de manera independiente. Emprendedurismo quiere decir eso, entonces, escribana. Una persona que quiera independizarse, tener sus propios ingresos a través de su propio trabajo. Así sería un autoempleo. Un autoempleo. No hay un sistema de dependencia con una... Supongamos que aquí en Curuguatú las personas tengan interés
en ser emprendedores. ¿Cómo podemos recurrir hasta la oficina o llamar Sí. y convocar a una capacitación? Claro, yo en una oportunidad hice acá en Curuguatú, en la sede de la gobernación, en la subsede, en el 2000, justamente 2019, finales más o menos, antes de la pandemia. Y hicimos con un grupo y fue muy fructífero el curso, ¿verdad? Claro que estamos dispuestos nuevamente a retomar con esas personas y o que se vayan sumando otros nuevos emprendedores. ¿Podés darnos tu número? Sí, para voy a que- dar mi número. Vamos a anotar para que podamos tener en cuenta. Pueden- Tengo lo que puedo. Me pueden llamar, o sea, por WhatsApp facilita más, ¿verdad? ¿Podés anotar, Abel? Así en el curso vamos a mencionar también. 0983 449 538. Me pueden enviar por WhatsApp mensajes sin ningún problema. Me dicen, mira, estoy interesado, me gustaría... O sea, que creció mucho el tema del autoempleo en la pandemia justamente. Porque nosotros que vivimos en las fronteras, hubo el cierre por casi 9 meses. Entonces hubo un despido masivo de personas y la gente tenía que generar ingresos de alguna manera. Y ahí surgieron varios nuevos emprendedores. Ahí uno se dio cuenta que realmente era creativo, ¿verdad? Sí. Porque cuando la necesidad aprieta, ahí uno tiene que recurrir a cualquier medio. Tiene que reinventarse, ¿verdad? Reinventarse fue lo que ocurrió y gracias a Dios creo que fueron lecciones de por vida que nos dejó la Sí, pandemia, ¿verdad? Porque realmente. a raíz de eso nos dimos cuenta que había sido somos capaces. Así, y muchos siguen emprendiendo de manera independiente y otros volvieron a trabajar. Volvieron a trabajar, sí. Y entonces, este es una oficina muy importante porque les ayuda a desarrollar. Yo le hago, o sea, soy el nexo con la gente de Asunción, de repente crear su marca, También, su ¿verdad? logo, porque vos tenés que individualizar, identificar a tu Sí. emprendimiento, Yo ¿verdad? participé de una capacitación, Sí. fue muy interesante porque generalmente un emprendedor hace así nomás. Ujú. Después se da cuenta que sí, tiene que tener la factura legal, Sí. tiene que tener un contador. Las ventajas de trabajar de manera formal. Sí, muchísimas ventajas ahí. Podés acceder a créditos, también trabajar con empresas, porque hoy día es obligatoria la expedición de factura De legal. factura legal, sí. Y es una forma también de, como ya estás diciendo, de formalizar y así también cumplir como ciudadanos Ujú. con nuestras obligaciones de pagar los impuestos. Así y es. de esa manera desarrollarnos, porque así podemos invertir en educación, salud, en las áreas Obras más viables. débiles, sí. Y bueno, aquí ya están ansiosos aquí para compartir con nosotros también los estudiantes. He visto también que ya está José Derlis, Nelly, ya enseguidita le vamos a llamar en estudios y comentarle un poco, ¿verdad? Que nuestro tema de hoy es, Abel, ¿podés comentar un poco? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a la escribana, al compañero Paul, al señor operador y a toda la audiencia que nos van acompañando desde su casa, desde su lugar de trabajo. Y esta extensión hoy consiste, ¿verdad? Vamos a estar tratando duración máxima de la jornada de trabajo. Como todos sabemos, muchas veces somos víctimas o violados nuestros derechos por desconocimiento, ¿verdad? Y hoy día queremos hacer eso, queremos pasar estos conocimientos que nosotros hoy día vamos recibiendo en la facultad también a la ciudadanía para que pueda llevar en cuenta, ¿verdad? Cuando son violados sus derechos en los diferentes trabajos que hoy día tenemos en la sociedad. Sí, también mencionar, ¿verdad? Que la misión nuestra, de la extensión universitaria, es dar informaciones legales, lo que la ley nos establece, porque muchas veces puede que el empleador esté actuando de esa forma por desconocimiento. Y muchas veces. Y a partir de que tenga conocimiento, tanto el trabajador como el empleador puedan llegar a un acuerdo y poder cumplir con lo que establece la ley. Entonces, la jornada legal consiste en cuánto tiempo tiene que estar bajo la dirección del empleador, el trabajador. Sí, así mismo, profe. Como todos sabemos, muchas veces por desconocimiento, ya sea el patrón o el empleado, ¿verdad? Son violados sus derechos, pero nosotros hoy vamos a basarnos en la ley, cómo establece los códigos, ¿verdad? Para que podamos ser ciertos en ese sentido, no dejar duda, porque está muy bien
muy bien descrito todos los códigos que le avalan al trabajador. Sí, antes quería comunicar a la audiencia que pueden participar a través del 0985 95 95 88, 0985 95 95 88. Es el número de la radio donde pueden llamar, enviar sus mensajes, incluso vía Facebook, ¿verdad? Pueden enviar sus mensajes que gustosamente vamos a estar respondiéndoles, si es que está a nuestro alcance, por supuesto, y si no, para el próximo programa, por supuesto, vamos a traer la respuesta correspondiente, caso que no tengamos cómo responder en el momento. Pero dudo mucho, porque aquí nuestros estudiantes están a 100 por hora para responder las preguntas. Entonces, 0985 95 95 para realizar sus consultas, también algunos comentarios, algunos aportes, todo será bienvenido. Y ya le escuchamos también al compañero Paul. Buenas tardes, Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida profesora escribana, acá al compañero Abel, al señor operador, a toda la audiencia, muy buenas tardes. Bueno, acá el compañero Abel tocó un punto muy importante que es la duración máxima de la jornada de trabajo. Y según el artículo 194 del Código Laboral, establece la jornada ordinaria de trabajo efectivo. No podrá ser, salvo casos especiales previstos en este código, de 8 horas por día o 48 horas semanales según el trabajo fuere diurno. En síntesis, eso es, si es el trabajo es de día. De día diurno dice día, entonces así mismo, ya. Sí. Y de 7 horas por día o 42 horas en la semana cuando el trabajo fuese nocturno. Eso está establecido en este código, en el Código Laboral. Así mismo es. El Código Laboral es la ley 213/93. Caso que los oyentes quieran investigar un poquito más, entonces el Código Laboral es la ley número 213/93, donde pueden encontrar prácticamente todo. No decimos todo porque hay leyes aisladas del código, hay varias, podemos mencionar incluso la ley de la lactancia materna, el Código de la Niñez y la Adolescencia, las leyes especiales, el contrato doméstico. Son leyes que no están insertadas en el código, nada más para esclarecer un poquito. Y bueno, entonces, yendo de nuevo a nuestro tema. Sobre lo que habló el compañero, ¿verdad? Sobre el artículo 194 del Código Laboral. Hay una parte que vamos a estar también tocando, que son los... Un ratito, sí, el micrófono. Ahí está, disculpame. Bueno, lo que está hablando el compañero, ¿verdad? El artículo 194, donde establece la jornada ordinaria, ¿verdad? Pero también hay, ¿sabes?, los casos especiales, ¿verdad? Donde puede el trabajo excepcional, ¿verdad? Casos especiales que vamos a estar también tocando hoy para que la ciudadanía pueda entender mejor. Así mismo es. Y cuando hablamos de jornada de trabajo efectivo, estamos hablando el tiempo que el trabajador está bajo el dominio del patrón, ¿verdad? El tiempo del trabajo diario o semanal, ¿verdad? Ese es el trabajo efectivo, consiste, ¿verdad? Sí, voy a aclarar un poquitito, no Mabel, muy bien dicho, muy bien explicado, pero entonces si al trabajador se le establece su hora de entrada, vamos a poner de ejemplo 8 de la mañana, tenemos una llamada ya al aire. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Celestina Ramírez. Sí, ¿qué tal, Celestina? Un gusto saludarte. Un gusto. Mi consulta es la siguiente. Sí. Llevo años trabajando y siempre hago horarios extras y nunca me remuneran ni quiero salir, y tengo derecho a poder cobrar todos esos años que nunca me han remunerado por los trabajos extras, por los horarios extras. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando? 5. 5 años. ¿Y disculpa, no sé si podés mencionar cuánto es tu salario? 1.600.000. ¿Y cuántas horas al día realizas? Entro a las 7 y salgo las 8 de la noche. Dios santo. 13 horas diarias. Bueno, sí. En realidad que la ley establece de que si vos reclamás esas horas extras realizadas,
y no te abona el monto correspondiente, tenés derecho a retirarte con justa causa y te tiene que pagar totalmente por esas horas trabajadas, toda vez que vos puedas demostrar, probar lo que estás diciendo. Vos tenés que tener testigos o alguien que te vea la hora que llegás y la hora que salís de tu trabajo para que se pueda probar. Tenés que tener medios de pruebas y ahí reclamar tu derecho. Tenés todo el derecho, la ley te ampara. Sí, porque los días extras que hago son los domingos, que serían mi día libre. A trabajar incluso los domingos, aparte de ingresar a las 7 de la mañana y salís a las 8:30 de la noche, y aparte trabajar los domingos y días feriados también. Sí. Tenés todo el derecho. Te podemos pasar número telefónico donde vos puedas realizar tu denuncia o acercarte ahí en... Sí, también, ¿verdad? Por teléfono le pueden pasar cuánto te corresponde y ahí tratar de negociar con tu empleador. Caso quieras asesoramiento legal, la UNICAN en la carrera de Derecho aquí en Curuguatú, tenemos los estudiantes del 6º año que también tienen una materia que se denomina consultorio jurídico y también Derecho Procesal Laboral, donde ellos pueden asesorarte, acompañarte a realizar esas denuncias y caso que no se llegue a un acuerdo, se pueda presentar una demanda ante el Poder Judicial. Ese sería el mecanismo por el cual la ley va a dar cumplimiento a tus derechos. ¿Se te respondió, Celestina, tu pregunta o tenés más algunas consultas? ¿Cuándo sería eso? Bueno, ya... Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por participar. Voy a estar atenta aún al programa. Bueno, vamos a tener de hoy en 8 nuestra última presentación ya, porque en realidad programamos en dar estas informaciones durante 4 programaciones y hoy ya es el penúltimo y el siguiente lunes, Dios mediante, estaremos ya culminando. Y también ya queremos saludarle. Si podés dar un corte musical un ratito para que podamos ingresarle a los demás compañeros también en la sala. No esperé la alborada, del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en embollo, ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. Y en sus aguas va creciendo un fuerte grito, diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Ya no creas que el infortunio te ame mi tierra, solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y vive envuelta en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado,
promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, que así podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto, un solo canto. Siendo las 13:30 de la tarde, volvemos con Hora Laboral, una extensión universitaria llevada por los estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y ya se agregaron al grupo José Derlis Barreto y también la compañera Nelly González. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, y a la amable audiencia, acá a la escribana y a todos mis compañeros. Es un gusto enorme volver a estar compartiendo con la audiencia y con ustedes. No sé si notan que vengo con nudo en la garganta, como se dice, ¿verdad? Pero es por problemas de salud. No por la emoción, ¿verdad? Sino que realmente por dolor. Un poquito por la emoción por y la emoción también, por la gripe también. Eso es muy importante. Estaba escuchando que ya habían iniciado, ¿verdad? Estaban hablando sobre la jornada laboral, la jornada efectiva, que viene a ser el horario que te ocupa tu patrón, ¿verdad? Sí, justamente estamos adentrándonos en el tema y quería nomás agregar un poquitito sobre el mismo. Resulta ser que hay veces que la empresa te establece un horario de entrada en el establecimiento. Supongamos que el trabajador llega a la hora fijada y la empresa todavía no abre su puerta. Entonces la ley supone que desde el momento en que se pone a disposición de su empleador, ya son horas laborales, ya se le computa como horas trabajadas. Porque qué culpa tiene el trabajador que la empresa no esté todavía abierta, ¿verdad? Desde ese momento se le computa las horas trabajadas al trabajador. Exactamente. En realidad, cuando el trabajador empieza a prepararse al salir de la casa, a dirigirse en su lugar de trabajo, ya tiene vínculo con el empleador, ¿verdad? Sí, caso de accidente y demás cosas ya desde la hora que sale. Incluso hay legislaciones que desde el momento que se pone para trasladarse al lugar de su trabajo, supongamos en una ciudad grande, se utiliza colectivo, tren, se utiliza Uber en Boyacá, que nosotros todavía no tenemos, esos medios de transporte. Entonces, desde el momento que sale de su casa, ya se considera como hora laboral. En nuestro país todavía no se aplicó, pero oportunamente seguramente que vamos a ir mejorando también ese ámbito. Pero sí se considera, caso que le ocurra algo ahora en ese transcurso. Alguna situación, algún accidente, alguien tiene responsabilidad. Responsabilidad ya, porque en realidad que en cualquier momento que sufra algún tipo de accidente el trabajador, si está aportando IPS, le cubre. Pero hay dos formas de pagar el reposo. Si es por accidente de trabajo, el 70% el valor le cubre IPS. Si es un accidente normal, vamos a decirle fuera de hora de trabajo, le cubre el 50% nada más. Por esa razón es importante también hacer esa diferencia. Exactamente. Entonces, sobre jornada efectiva, jornada de trabajo efectivo, más o menos ya se estuvo ya luego aclarando. Bueno, le saludamos también a la compañera que se incorporó, ¿verdad? Sí, que vino conmigo, a la compañera Nelly.
Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en esta edición. Bienvenida, señora escribana, un gusto. Bienvenida, profe, otra vez. Muchas gracias. Y yo me estaré encargando de las preguntas que aparecen en nuestras redes sociales, en el en vivo de la transmisión que está. De nuevo el número de teléfono en la cual pueden llamar, realizar sus consultas, enviar sus mensajes. Aceptamos también mensajes de felicitaciones para animarnos. Sí. Entonces es el 0985 95 95 88. 0985 95 95 88. Sí, pueden llamar o participar también a través del Facebook, que Exactamente. gustosamente nuestra compañera Nelly González estará leyendo y poniendo aquí Sí, en justamente el plenario aparece- para que se pueda responder. Justamente ya tenemos una pregunta en la página de transmisión. Dice, hola, una consulta. ¿Cuál es la edad mínima para trabajar? ¿Quién responde esa pregunta? Paul, ¿quieres responder la pregunta? Ah, bueno. Bueno, Paul está sin micrófono en este momento. Ah, sí. Y lo voy a Para la suplir. próxima vamos a proveer ya de más micrófono, ¿verdad? Si vamos a ir por lo legal, a partir de 14 años cumplidos, el adolescente ya puede firmar un contrato y obviamente trabajar, ¿verdad? Así mismo es. Lastimosamente no es la vida real, ¿verdad? Eso es lo ideal, lo que nuestra ley establece, nuestro código laboral. Sí. Pero nosotros acá en nuestra ciudad y en todo el Paraguay, generalmente los niños... Existen niños trabajando, ¿verdad? niños Que es totalmente trabajadores prohibido. Y niños explotados, ¿verdad? Así mismo es. Pero según el código laboral, a partir de los 14 años ya puede trabajar, o sea, en forma legal un adolescente firmando un contrato, ¿verdad? Obviamente que no va a ser igual que un adulto porque lo reglamenta de vuelta el código laboral. Sí, también el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que debe trabajar apenas 4 horas por día, dependiendo de la edad, otra vez se subdivide de 14 a 16 años, son 4 horas diarias o 24 horas semanales. De 16 a 18 son 6 horas diarias o 36 horas semanales. Y además, seguramente después vamos a estar tocando también que debe tener una autorización de la CODENI para que el adolescente pueda trabajar. Así mismo, y de los Sí. padres también. Tenemos aquí... Antes de pasar a Continuar, la sí. unidad, sí, hay una pregunta en el Facebook. Dice, ¿cuántas horas extras puede hacer en una semana? ¿Quién, por ejemplo, el trabajador después de los 18 años o un Sí, adolescente? Trabajador Bueno, después de los ¿quién 18. quiere responder? Bueno, lo permitido sería, ¿verdad? 1 hora diaria, 2 horas, 3. Bueno, 3 horas diarias, pero esto ya es excepcional, era casos excepcionales, como se dice. Pero seguramente también la remuneración va a ser diferente ya también de las horas ordinarias. Sí, justamente hicimos vez pasada en clases y también la escribana puede después, al término del programa, demostrar un poco cuáles son los cálculos para el caso que el trabajador realice horas extraordinarias. Son 11 horas diarias máximo que se puede realizar o 57 horas semanales y debe ser remunerado. Además, se debe tener en cuenta que si las horas extras son diurnas, ahí dice de día o ya ponen la hora extra, tiene la ley establece que debe ser un recargo del 50% sobre el monto normal. Si es diurno, sí que es mucho más, es sobre el 100%, que vamos a estar también tocando al término del programa. ¿Tenemos más algunas preguntas, Nelly? Hasta ahora eso, profe. Bueno, hasta ahora eso. entonces, ya entendiendo de que existen prácticamente son 3 clases de horas que tenemos. La diurna, después, nocturna y mixta, las horas mixtas, ¿verdad? Paul, ¿querés hacer algún comentario? Con respecto a lo que estaban tocando acá nuestros compañeros sobre el trabajo diurno y sus horas extras, como usted ya ha respondido ya a eso, cuando hay hora extra, como se le conoce más, cuando pasan las 8 horas laborales,
se tiene que pagar el 50% más sobre el salario mínimo. Muy O sea, bien. sobre el salario por Sobre el día, salario, ahora sobre el porque puede salario, en percibir más, síntesis. sí. Muy bien. En síntesis, esto quiere decir que si uno gana 10.000 guaraníes la hora, cuando pasa sus 8 horas laborales, se le tiene que pagar ya 15.000 guaraníes la hora. Muy bien, así mismo de Paul. Entonces, si sobrepasa una hora, va a ser 15.000 más en ese día, por una hora. Y si son 3 horas, la compañera que llamó recién, Celestina, había manifestado que trabaja aproximadamente 13 horas. Y eso ya está totalmente ilegal porque la ley establece que son 11 horas como máximo y excepcionalmente nada más. Además, también queremos informar de que las horas extras, como estábamos ya mencionando, son excepcionales y el trabajador no está obligado a cumplir. Su obligación es trabajar 8 horas diarias y la ley también establece los casos en que debe de realizar las horas extras, pero fuera de esa situación el trabajador no está obligado. Entonces está la institución que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en donde se puede recurrir para informarse cuáles son sus derechos y cuáles son también sus obligaciones. Exactamente. Al respecto, el horario extraordinario, ¿verdad? Corresponde 50% más sobre el salario si es que yo como trabajador, mi turno laboral es diurno. Si es nocturno, sería al 100%, ¿verdad? En caso de los mixtos, depende ya a qué hora corresponde el horario extraordinario, ¿verdad? Si pasa a ser de noche, ¿verdad?, se le va a pagar al 100%. O si su hora extraordinario pasa a ser de día, entonces va a ser el 50%. El 50%. Sí. ¿Qué hora se establece como hora diurna? ¿Desde qué hora hasta qué hora es considerada horas diurnas y nocturnas? En el artículo 195 está aclarado eso, que la diurna empieza a las 6 de la mañana y termina a las 20, las 8 de la noche, ¿verdad? En ese periodo debe de completar 8 horas para que sean horas ordinarias, ¿verdad? Ordinaria y diurna, ¿verdad? También mi hora extraordinaria tiene que estar dentro de ese rango de horas también, porque si es que pasa las 20 horas, ya mi extraordinario va a ser considerado nocturno, ¿verdad? Así mismo. Entonces, por lo tanto, tengo que cobrar al 100%, al 100% sobre mi salario. Sí. Tener entonces en cuenta que las horas extras son excepcionales, hoy no urgencia ante... Dependiendo de la actividad que realiza el trabajador, si es necesario o tiene alguna necesidad por algún motivo, no tiene que ser como algo normal o habitual. Es para cumplir de repente alguna actividad que está pendiente, ¿verdad? Pero no como un horario normal de trabajo. Sí, y queremos nada más fundamentar, porque sabemos que todas leyes, todas imposiciones siempre tienen su fundamento. Y explicar un poquito esto para que la gente no piense en Baisheiko allá, a poster un apuana, esta vez, porque ocote y demás cosas, solemos escuchar. Pero resulta ser que nuestro cuerpo, nosotros los seres humanos, también somos como la máquina. Tenemos nuestro tiempo útil y nuestro tiempo que podemos trabajar. Es como un automóvil. A un automóvil que no se le hace su reparación, no sé, mantenimiento, en un ratito se va a descomponer todo. Cada 5.000 kilómetros creo que es para cualquier vehículo que tiene que parar y ser mantenido, ponerle aceite, todo lo que necesite esa máquina. Y asimismo también es nuestro cuerpo. Necesita de un cuidado, de un descanso para que al día siguiente pueda reiniciar el día con toda la energía y poder ser productivo. No es en vano que se establecen estas obligaciones. Tenemos un mensaje. Y a la audiencia que están escuchando, si tienen alguna duda, pregunten. Pueden enviar su mensaje al 0985-9595-88. Y así también en el Facebook, como ya se estaba mencionando antes. Ahora la compañera tiene otra pregunta. Que alguien hizo en el Facebook. Sí, esta audiencia o esta persona
pregunta de que si la empleada doméstica también entra en la posibilidad de extraordinario, puede cobrar su... Sí. Anteriormente, antes del 2015, el contrato del ámbito doméstico estaba insertada en el Código Laboral a partir del artículo 150 y siguientes. Posterior a eso, en el 2015 se promulgó la ley del trabajador del ámbito doméstico, en donde pasa a ser como cualquier otro trabajador de la parte general del código, que tiene que trabajar 8 horas, tiene todo el derecho a tener días feriados, días domingos, vacaciones, aguinaldo, preaviso, o sea que pasó a ser, el salario es el 100% del mínimo, así mismo es legal vigente, tiene que estar inscrito también en IPS, entonces prácticamente ya no hay diferencia, lo único que se estableció es la jornada a tiempo parcial. ¿Y el trabajador quién es? Es trabajador doméstico, porque son varias personas que entran dentro de ese nombre doméstico. Está la cocinera, la niñera, el chofer, el jardinero, o sea, todo cuidador de enfermos, toda persona que realiza actividad dentro de un hogar. Es considerado trabajador doméstico, y la ley especial que fue promulgada, ¿verdad? Especifica que el derecho, o sea, el salario mínimo es vigente para las actividades no diversificadas, también les corresponde a ellos, que es el 100%, ¿verdad? Sí, así mismo. Y todos los demás derechos, ¿verdad? Hablando de eso, a partir de julio tenemos un nuevo monto según el decreto, ¿verdad? Nuestro nuevo salario mínimo vigente es el valor de 2.680.373 guaraníes. Tenemos otra consulta. A ver, José, ¿podés leer un poquito, por favor? Para un oyente, saludo especial para todas las personas que a nuestros contactos particulares, ¿verdad? Porque al igual que en el número de la radio, también hay gente que nos escucha y nos conoce y nos envía mensajes. Claro, le facilita ¿verdad? Más enviar al privado, sí. Acá preguntó, ¿verdad? Que un señor trabajó en una empresa X. Dice, yo estuve trabajando en una empresa solo con un contrato de 1 año que se extendió por 17 años, hasta que en marzo de este año tuve que solicitar el cambio de mi servicio porque ya me adeudan 16 millones por las comisiones que eran mis pagos. ¿Habría alguna forma de cobrarles? Consulto, ¿yo continúa trabajando esta persona? Le vamos a preguntar entonces. Sí. Seguro que está escuchando. No, ya no está trabajando. ¿Cuánto tiempo hace que salió de la empresa? ¿Te retiraste de tu lugar de trabajo? ¿Retiró o renunció? Y retiro a ver, acá escribió, bueno, en marzo dice. En marzo, abril, ahora. Mayo, junio, 3 meses. Sí, tiene todavía derecho. Algunas acciones le prescribió a los 60 días, que serían el preaviso y la indemnización por antigüedad. Pero sí, él tiene derecho y todo el derecho de solicitar el reajuste de su salario si no le pagaba aguinaldo, horas extra, todos los demás derechos sí le corresponde aún, pero 2 rubros, lo que prescribió, y se prescribía que la ley establece un plazo para accionar, y si no accionaste en ese tiempo, te prescribe, pero sí sigue aún vigente algunos derechos, y al año le va a prescribir, o sea que marzo del 2024, hasta ahí él tiene tiempo para recurrir y accionar contra su empleador. Y estamos a disposición, como dijimos ya, los estudiantes del 6º año pueden asesorarle. Dice que estuvo trabajando hasta el 5 de mayo, es decir, él notificó, ¿verdad? Hasta 5 de mayo. Sí. Claro que tiene todavía derecho entonces. Al 100%. Todo ahora le falta 2 días para que le prescriba. Sí. Ahora mismo hay que presentar su denuncia. Sí. El miércoles, el jueves a las 9 de la mañana le va a prescribir. Entonces hay tiempo. Hay tiempo todavía para reclamar totalmente tus derechos. A este oyente le voy a estar asesorando y le voy a derivar con los compañeros del 6º curso que les va a encantar tomar un caso de eso. Exactamente. Y gracias por confiar en nosotros, estimados oyentes. Y cualquier cosita, si tienen duda, vuelvan nomás a preguntar.
sin Sí, problema vamos a estar incluso respondiendo le todo lo tenemos aquí que... a la funcionaria del ministerio. Lastimosamente ella está en la parte de emprendedurismo, pero de igual manera puede hacer llegar, ¿verdad?, Claro alguna que sí. información al compañero Sí. de trabajo para que pueda, o pasarle el número del doctor Jorge, Sí, ¿verdad? así mismo. ¿Podés pasar, Sí, doctora, a la claro que sí. audiencia, al número también del Ministerio de Trabajo, que puedan llamar, solicitar, asesorarse, incluso hacerle ya los cálculos? Sí, el compañero, el abogado Jorge Jara, le voy a pasar el número telefónico de él. A toda la audiencia ya para que Entonces, puedan anotar. para no trasladarse hasta Salto del Guairá, pueden hacer sus consultas, inquietudes, y en el caso que sea necesario, nada más se van a ir, ¿verdad? Para una audiencia. Para una de repente, audiencia, ¿verdad? cosas que tienen que hacer de manera personal. 0984 236 315. 0984 236 315. Cualquier consulta referente a lo que es el área de trabajo, con el abogado Jorge Jara le va a facilitar a las personas, a la ciudadanía, a los trabajadores, empleadores. Entonces, yo les recomiendo a todos los trabajadores que nos están escuchando, ante cualquier toma de decisión, de repente decimos, yo estoy cansado de mi trabajo, quiero renunciar, quiero hacer esto. A veces desconocemos las leyes y las consecuencias de lo que nosotros decidimos, ¿verdad? Puede ser que nos perjudique, puede ser que perdamos nuestra antigüedad o cualquier otro derecho. Entonces, tenemos que asesorarnos primeramente antes de tomar cualquier decisión. Y por esa razón, les aconsejo que se comunique con el compañero Jorge Jara, y él gustosamente le va a estar diciendo, mira, tenés que hacer esto, preaviso, por ejemplo, tenés que presentar tantos días antes, porque si no haces también el empleador puede descontarte de tus haberes finales, ¿verdad? Entonces, cosas que de repente en el momento de nervios estamos descontentos con alguna irregularidad o cosas que pasamos, algún maltrato, como justamente la doctora estaba hablando del tema de hacer tu retiro justificado. Entonces, desconocemos esa figura como trabajador, yo no conozco mis derechos, por eso mismo hay que asesorarse primeramente. Y aclarar un poquito también, ¿verdad?, que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es una institución del ámbito administrativo y no tiene ningún costo. El servicio es gratuito, el asesoramiento, las audiencias, las liquidaciones, todo trámite que se realice ante la oficina administrativa. No va a representar gasto. Y no es necesario ir acompañado tampoco de abogado. Generalmente sí se puede, hay que ir con una persona que le va a... De repente, para una audiencia, para escribir, preguntar. Nada más eso, pero para sentirse un poco más... acá tenemos los estudiantes del sexto año que le pueden acompañar. Incluso yo ya puedo garantizar por mis estudiantes del segundo año también, claro, que alguien pueda acompañarle e ir ya entendiendo un poquito de cómo se manejan esas situaciones. Claro, es opcional, no está obligado a irse con un abogado, pero es importante que vaya con una persona que conozca también, ¿verdad? Para poder acompañarle. Porque sabe, antes coñande supera IPJP tiene ambiente diferente. Entonces, si uno va entre dos, uno se apoya en el otro y podemos, incluso estamos nosotras. Claro. Allá, ¿verdad? Nosotras. Por supuesto, estamos conmigo contar sin ningún problema. Sí, ella ya está en la institución y ustedes tienen mi número, cualquier situación en la cual podamos ser útil, estamos totalmente a disposición. Sí, acá mucha gente recurre a la defensoría, porque en varias oportunidades gente de acá de la defensoría se comunicó conmigo, gente del juzgado, justamente gente que viene de lugares lejanos, no sabe qué hacer. ¿Cómo hacer? Entonces justamente ahí se comunica conmigo la gente, porque acá también pueden recurrir a la defensoría, a algún juzgado, y se comunica con la gente del ministerio y también les facilitamos la información. Así mismo es. Y aquí creo que hay otra pregunta. Decía si el adolescente también puede realizar horas extra. A ver quién puede responder esa pregunta. Le paso al compañero José. Sí. No. El adolescente no está autorizado a realizar horas extra. Bajo ningún sentido. Bajo ninguna circunstancia. Apenas luego se le autorizó para trabajar. Sí, tiene todo un protocolo a cumplir caso va a trabajar. La CODENI, los padres o los tutores, los representantes tienen que acudir primeramente a la CODENI,
alguien después si quiere explicar lo que es la CODENI, puede también ir a solicitar eso ante el Juzgado de Paz o ante la Secretaría del Poder Judicial del Fuero Laboral a solicitar esa autorización para trabajar. Entonces no puede bajo ningún sentido realizar horas extra el adolescente trabajador. Quiero nomás comentarle a la audiencia, ¿verdad?, que nuestra ley laboral, en caso de dudas, sí o sí le favorece nomás luego al trabajador, y que no tengan miedo en pasar a consultar, ya sea en la defensoría o con un abogado, ya sea en el ámbito privado, o porque generalmente los abogados privados no te cobran por preguntarle, ¿verdad? Sí, una consultita nada más, ¿verdad? Y hasta el momento no somos como los médicos, ¿verdad? Los abogados estamos todavía ahí con las puertas abiertas para responder a las consultas. En realidad ya, creo que ya... Existe el arancel Existe el arancel por consulta, pero nosotros acá en Curuguato al menos somos muy carismáticos. Y no duden en preguntar, ya sea a un amigo estudiante o a un abogado que conocemos, ¿verdad? La lógica, el sentido común siempre pensamos, ¿verdad? Si creemos que algo está mal en nuestro trabajo, no duden en preguntar, no les va a quitar nada, ¿verdad? Saber. No. Entonces, si es que tienen cualquier duda, pregunten, y si tienen inconveniente y notan que hay alguna falencia dentro de su lugar de trabajo, pueden hacer su denuncia, ya sea, como dije, ¿verdad?, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. O en la Defensoría, ¿verdad? La Defensoría, y están también los estudiantes del sexto año que tienen consultorio jurídico, que es una materia en donde ellos sí o sí tienen que dar ese asesoramiento, y también es de forma gratuita. Porque si es una demanda admitida y es cuestiones laborales, es porque se admitió porque el trabajador prácticamente tiene derecho nomás luego. Sí. Entonces, si nuestra demanda se admitió, prácticamente tenemos ya nosotros como porque ya se analizó todos los puntos. Exactamente. Y también, claro, el empleador también tiene sus derechos, ¿verdad? No solamente el trabajador. Hay nomás unas cuestiones así que favorece mucho más al trabajador porque se presume que es la parte más débil. Entonces, por esa razón la ley establece esta forma de balancear o estar de forma equitativa con relación a las partes. Nada más que por esa razón. Yo suelo ver, ¿verdad?, que se le liquida a alguien de su lugar de trabajo y le da un chequecito y dicen, no, ya, ojalá me crean algún problema y si no, hagan de que tu movimiento va pues, y se queda sin trabajo, ¿verdad? Y es violado en sus derechos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que recurran ante las instituciones que el ministerio a solicitar la liquidación, ¿verdad? Si en caso que se me despidió o yo renuncié, tengo que tener antes mi liquidación, con eso para poder comparar si el que mi patrón me está pagando lo que corresponde o no. Inclusive el ministerio ya tiene ahora una página. Sí, en la página web, en el ministeriodetrabajo.com.pi está ya la calculadora de la liquidación, donde la persona particular puede acceder, o sea, no necesita ninguna contraseña, nada, donde puede colocar los datos de su salario, fecha de inicio, salida, su número de identidad y todos los datos que solicita para hacer la liquidación. Pero de igual manera comunicarse con el ministerio y se le envía por WhatsApp una imagen del documento que solicita. Y con eso yo me voy con mayor seguridad ante mi patrón para cobrar, ¿verdad?, mis haberes, y comparo si corresponden. Y si tengo duda del valor que me está ofreciendo, no estoy obligado a recibir, sino que puedo decir, bueno, necesito consultar y posterior a eso recibir el monto o no, ¿verdad? No estás obligado a recibir del valor que te está queriendo dar, ¿verdad? Si no estás seguro de que te corresponde o no eso. Así es. ¿Hay algunas preguntas, Nelly? Sí, hay una. No es pregunta, pero es un comentario más bien. Dice, habla de los límites y las excepciones. Por ejemplo, de quiénes quedarán limitados de la jornada del trabajo. ¿Quiénes son excluidos, por ejemplo, por decir así? Hay una pregunta de quienes no están
O sea, por decir así, no permitido, pero quienes no pueden hacer esos horarios. O sea, que la ley ya establece, están Sí. excluidos de que cumplan exactamente 8 horas diurnas. Sí, la ley dice que el guardia de seguridad puede realizar 12 horas diarias sin que ello represente horas extraordinarias, pero se le debe de pagar por las 12 horas trabajadas. También aquellos vendedores o personas que son vendedoras y salen de su lugar de trabajo para realizar ventas en otras ciudades, ellos también no están bajo el régimen de 8 horas. Pueden realizar también 12 horas diarias, pero el límite es 12 horas. Y creo que había otro, no recuerdo muy bien, son 3. Los gerentes, directores, administradores, que por la libertad que tienen de llegar un poco más tarde o de retirarse en otras horas, entonces la ley tampoco le establece esa obligatoriedad de trabajar solamente 8 horas y percibir horas extraordinarias. Son 3 rubros que no están protegidos por las horas extras. Así es. Excelente. ¿Otra pregunta? ¿En qué caso se puede aumentar la jornada para ampliar el descanso semanal? ¿Quién quiere responder? ¿Paul? Bueno, siempre se suele hacer que el trabajador, para que pueda descansar un chiquitito más de un sábado desde el mediodía, se hace una excepción con la hora laboral y se extiende por 30 a 45 minutos más al día para que pueda quedar libre desde el sábado, desde el mediodía, para que pueda tener un descanso desde el sábado de la tarde y domingo todo el día, para que pueda empezar otra vez el lunes su hora normal. Así es. Entonces se hace de común acuerdo entre el empleador y el trabajador a efecto de que pueda trabajar 9 horas durante el día y completar 48 horas semanales y trabajar hasta el sábado, el mediodía. Entonces tendrían descansos de sábado y domingo. Se extiende entonces el descanso semanal. Pero esas horas trabajadas de 1 hora más no representa horas extraordinarias. Así mismo, querida profesora. Ese se hace, como usted ya dijo, en común acuerdo entre el empleador y el empleado. Así, también está establecido que si pasa su hora normal que han acordado, ya corre ya también como hora extra. Sí, así mismo es. Porque lo máximo para que sea hora ordinaria, diurna, son 48 horas. Sí. Así mismo es. Después tenemos otra pregunta. ¿En qué caso se debe de trabajar en horas nocturnas? ¿Quién quiere responder la pregunta? ¿En qué caso, verdad? Si es que yo mi horario habitual es diurna, pero puedo también trabajar en hora de la noche o nocturna por alguna circunstancia en especial. Por ejemplo, si en mi lugar de trabajo se daña algún equipo que permite el buen funcionamiento del trabajo de día, ¿verdad? Y que durante el ejercicio del trabajo normal no se puede hacer dicho trabajo de día, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que estar de noche ahí para, ya sea para ayudar o reparar la maquinaria, ¿verdad? Principalmente si está averiada la máquina, entonces se debe reparar, porque si no al día siguiente no se va a poder trabajar. Entonces por esa razón es permitido trabajar de noche. O en caso que el lugar de trabajo sea en un servicio público, de donde sí o sí se tiene que estar en funcionamiento, ¿verdad? Necesidad imprescindible, necesidad ¿verdad? imprescindible que se atienda de noche, ¿verdad? Sí, o sea, que sea imprescindible ese servicio por tratarse
vamos a decir, de salud, cuando una persona está enferma y debe acudir a ese lugar, las clínicas, ¿verdad? Sí. Los hospitales tienen esa obligación de trabajar incluso de noche porque hay un bien superior mayor, cuál es la vida, cuál es proteger la vida del ser humano, entonces se le permite trabajar de noche. Sí, y algún tipo de industria cuyo proceso técnico exige un trabajo continuo, ¿verdad? Que no tiene que parar las maquinarias, por ejemplo. Yo conozco la fábrica de alcohol, por ejemplo, de azúcar, no sé dónde es. Sí o sí tiene que estar en funcionamiento las máquinas, ¿verdad? Sí. El descanso para reparar esas máquinas son programadas dentro de la semana o del mes, por ejemplo. Así es, entonces son casos excepcionales donde está permitido trabajar de noche, pero solamente en esos casos. Sí, y todos aquellos trabajos que deben ser realizados en horas nocturnas conforme a su naturaleza, ¿verdad? Así es. Vamos a un corte musical, por favor, señor operador. Y voy cantando, voy por el mundo entonando la hermosura de mi tierra de Aupo y Ñandutíes. Y voy bailando, voy por la vida soñando, llevando todo el encanto de mi tierra guaraní. Orgullosa de mi estirpe del Ubumarané, por el mundo voy cantando Shepura Heikune, digno encanto de mi raza es su alegre Cherokee, herencia de pura esencia, esencia que es pura herencia guaraniñe en Botú, herencia de pura esencia, esencia que es pura herencia guaraniñe en Botú. Y voy cantando, voy por el mundo entonando la hermosura de mi tierra de Aupo y Ñandutíes. Y voy bailando, voy por la vida soñando, llevando todo el encanto de mi tierra guaraní. La riqueza de mi tierra es su gente Ocaragua, con su agreste cancionero, güero, paisagua. Hipnotizan y embelezan tus mujeres por alta. Es paraíso en la tierra, es mi tierra el mismo cielo, Xereta mi Paraguay. Es paraíso en la tierra, es mi tierra el mismo cielo, Xereta mi Paraguay. Y voy cantando, voy por el mundo entonando la hermosura de mi tierra de Aupo y Ñandutíes. Y voy bailando, voy por la vida soñando, llevando todo el encanto de mi tierra guaraní. Y voy cantando, voy por el mundo entonando. Bueno, la volviendo nuevamente con hora laboral, consistente en una extensión universitaria, siendo 14:07 de la tarde. Agradecemos a todos los oyentes quienes nos permiten llegar hasta sus hogares con estas informaciones con los estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y también hoy tenemos el acompañamiento especial de nuestra queridísima amiga escribana Clarice González. Ella es funcionaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del sector del emprendedurismo, donde se le puede llamar para dar capacitaciones a aquellas personas quienes quieran emprender de forma ya independiente
y poder tener todas las herramientas para desarrollarse como emprendedores. Y tenemos una pregunta para los estudiantes que se refiere a las horas de los trabajadores quienes realizan trabajos en lugares insalubres o peligrosos. Bueno, profe, según el artículo 198 del Código Laboral establece cuando el trabajador debe realizar trabajo en los lugares insalubres o peligrosos, como se conoce, donde apeligre su vida, relativamente hablando, es solamente de 6 horas. 6 horas de trabajo, entonces. Con el salario mínimo correspondiente. Así mismo es. Entonces, por representar peligro o que ponga, o sea, que peligro e insalubridad, dice, no, mi trabajo químico, cuerandi, fábrica, donde también en la agricultura, cuando hay época de pulverización y tenga que aspirar los productos químicos, entonces tiene que trabajar nada más que 6 horas y percibir el salario mínimo legal vigente. Correspondiente. Así mismo es. ¿Maneja el monto, Paul, del salario actual a partir de ahora, del mes de julio? Actual, como se está diciendo, acá la escribana hace rato dijo que es de 2.683.000. 80.387. Ahí está. 373. Yo tenía 600. Sí, está bien. 2.680.373 es el monto del salario mínimo legal vigente en nuestro país para actividades diversas no especificadas. Ahí dice, cualquier trabajador o ganará PA como mínimo. A partir de ahí es salario. Para arriba. Hoy guardia de seguridad, GTABEO ganará por las horas trabajadas. Y así sucesivamente la ley también establece quiénes, ¿verdad?, tienen que percibir más del salario mínimo legal vigente. Entonces, a partir de este mes de julio ya nos rige ese nuevo monto. El reajuste se realizó. Cada mes de junio se reúne la comisión del salario mínimo para ver, estudiar la situación, ¿verdad?, la inflación, las situaciones que amerita de que haya este reajuste. Y este año hubo, y a partir del 1 de julio está vigente este valor. Que cada junio ya está establecido, sí, de que cada junio de cada año para el sector privado. Lo llamativo es que para los funcionarios públicos no hay suba de salario. Así es. Entonces hay un poquito de desproporción en la aplicación de la suba salarial. Cada año. Anuales. Cada mes de junio. Y está establecido ya la reunión de la comisión y el reajuste salarial ya es. Hacer acordar a la audiencia con esto, por ejemplo, para los trabajadores nocturnos que cobran del sueldo mínimo, tiene que ser más el 30%. Sale el valor de 3.484.484. Ese es el monto que tiene que cobrar. Vamos a suponer que entra a las 20 9, hasta las 6. Las 9 de la noche. Desde las 9 hasta las 6 de la mañana, en ese periodo se hace la 10, 8 la 11, horas. la 12, la 1, la 2, las 3, las 5. 4. Hasta las 4 tienen que ser las horas 4. ordinarias. 7 horas nomás tiene que trabajar de noche. Y si trabaja más, se le tiene que pagar sobre el 100% ya de las horas extra. Así mismo, ese es sobre el 30% más ya otra vez. Exactamente. ¿Cuánto sería el salario de un trabajador nocturno, entonces, escribana? El jornal diario del trabajador nocturno sería 33.184. Nocturno, ¿verdad? ¿Y su salario total? Y eso multiplicado por 30, ¿verdad? 3.484.000. Ese, ¿verdad? Sí, 3.484.484. 3.485.000 aproximado es el salario de un trabajador que realiza su servicio en horas nocturnas. Entiéndase por horas nocturnas a partir de las 20 horas de la noche hasta las 6 de la mañana. Que dividido 7 horas, ¿verdad? Sería 16.592 guaraníes por 100% de recargo en caso que haya una hora extra. Ya suponemos que entonces a las 9 o sea, las 6 va a tener 2 horas más de trabajo y entonces diariamente tiene que ganar más 66.000 aproximadamente. Y ese se multiplica otra vez por los días trabajados
y va a ser bastante interesante el salario de un trabajador que realiza su trabajo en horas nocturnas. Así mismo. También hay una preguntita aquí, que ¿cómo es el descanso intermedio de la jornada? ¿Sí o sí tiene que haber, o el trabajador puede hacer un trabajo de horas continuadas? Ay, perdón. ¿Puede realizar las horas de forma continua o tiene que tener un descanso intermedio dentro de la jornada? Eso nos establece en el artículo 206 del Código Laboral. También establece de que se debe de fijar carteles en donde se establezcan los horarios, porque hay empresas que tienen más de 20, 30 funcionarios. En ese caso, y si no cierran el horario de almuerzo, necesariamente tiene que haber un turno de la cantidad de trabajadores que tienen que ir a almorzar. ¿Ese descanso es o no es obligatorio? Según el artículo 206, el Código Laboral establece que las empresas o establecimientos a que se refiere este código deberán fijar carteles en lugares visibles que contengan indicaciones claras sobre las horas de principios y fin de la jornada de cada trabajador o equipos de trabajadores y los periodos intermedios de descanso de la jornada. Sí o sí, entonces se debe de tener ese tiempo para ir a alimentarse. Generalmente el horario de almuerzo. Mismo es, sí, sí o sí. Y no siempre la mayor parte de los empleadores son lo que más respetan es el horario de almuerzo. También está el horario de desayuno, siempre se da un 30 minutos a la mañana, y después al mediodía se da una hora y media para el almuerzo. Específica para el almuerzo y después para continuar el trabajo correspondiente. Así mismo es. Completar entonces durante el día 8 horas. Esas horas de descanso intermedio no se computan como horas trabajadas. Así es. Entonces, hay algunas preguntas que responder porque ya queremos también desarrollar el otro tema que es del trabajador adolescente. Sí, así mismo, profe. Y justamente estas preguntas se refieren al trabajador adolescente. Dice una oyente, una participante, dice, tengo una duda. ¿Cuáles son los trabajos que pueden realizar un adolescente en su lugar de trabajo? Sí, yo le quiero, no sé si alguien quiere responderle, en realidad... Vamos a ir tocando luego este tema un poquitito. Sí, exactamente, sí. Pero en realidad que lo que sería bueno mencionar, cuáles son los trabajos prohibidos para el adolescente, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia y también el Código Laboral establece cuáles son los trabajos que no debe realizar bajo ningún sentido el trabajador adolescente. Sí. Otra participante tiene una pregunta, dice, buenas tardes, ¿las vacaciones se pagan? Sí. O si no, la software en la caja de vacaciones no tiene sentido, ¿verdad? Que sí o sí. En realidad que, para que se entienda, porque generalmente suele haber una pequeña confusión con relación a las vacaciones pagas. En realidad es que el trabajador no va a trabajar, no va a realizar sus servicios, pero se le paga igual. Pero antes dice las vacaciones pagas. Y se le tiene que abonar ese monto antes del disfrute de sus vacaciones. Porque si se le paga después, ya no tiene sentido, porque tiene que ir a descansar y por lo menos a disfrutar. Sí. Entonces se le tiene que pagar en el día en que está saliendo de vacaciones el empleado por adelantado. Después vuelve y retoma su trabajo. Claro que a fin de mes ya va a percibir menos, ¿verdad? Sí. Porque ya cobró por adelantado el valor de sus vacaciones. Sí, por el día en que no se fue a trabajar ya cobró. Y va a volver el 15, vamos a ponerle de ejemplo, el 15 y trabaja del 15 al 30, va a cobrar otra vez 15 por esos 15 días completando su mes. Excelente. De esa forma es el pago de las vacaciones anticipadas. Clarísimo. Sí, otra participante dice, referente al adolescente. ¿Desde qué edad puede trabajar un adolescente? Puede ser cualquier trabajo, dice la pregunta. Pregunta otra vez, sí. En realidad, no sé, alguien quiere responder porque ya rapaya, imagina la micrófono. Está bien, está muy bien.
Y vamos a ir entrando. ¿Quieren que en yo esa- responda? en ¿Puedo esa- en ese responder hasta tema? que... ¿Podés Sí. venir acá, Abel, por favor? Bueno, desde los 14 años se le considera adolescentes, porque hay división muy importante en el Código de la Niñez y la Adolescencia que establece quiénes son niños o niñas y quiénes son adolescentes. Niños son desde el nacimiento hasta completar los 14 años de edad. En esta fase etaria de edad está totalmente prohibido que el niño ejecute algún tipo de servicio en relación de dependencia. En realidad, ni independiente, ¿verdad, escribana? Ningún niño debe estar trabajando. ¿Por qué? Ellos, su obligación en ese periodo de tiempo es la de estar jugando o estudiando. Nada más que eso. Así mismo. Entonces Los padres están obligados a mantenerles, ¿verdad? A darle lo esencial, lo necesario para su subsistencia. Así mismo es. Eso lo establece también el Código de la Niñez y la Adolescencia, que la patria potestad es una figura jurídica en donde se establece tanto los derechos y obligaciones de los padres y deben de ofrecer lo mejor que se pueda a los niños por el buen desarrollo. Y yendo un poquito sobre ese tema, el niño se le da esa protección y aquí los estudiantes van a confirmar eso, que hay un principio que le rige al niño y al adolescente, que es el interés superior. Todo es más importante que cualquier otra situación que proteger, o sea que se debe proteger primeramente al niño y al adolescente y luego después las otras cuestiones, ¿verdad? Eso ustedes manejan también a través de la materia niñez y adolescencia. Y por esa razón es que también la ley le da un trato especial al adolescente trabajador. Al derecho laboral le corresponde en realidad los adolescentes trabajadores en relación de dependencia. Pues ahí dice, ajeno, sin salario. Sí, quería acatar nomás resaltar algunos puntos que vos estás hablando. Este viene de hace siglos atrás, ¿verdad? Que anteriormente se le veía a los niños como personas adultas, pequeñitas, pero sin derecho alguno, y trabajaban, hacían trabajos muy pesados, el famoso criado, la criadez, la figura del criado. Exactamente. Entonces pasamos de esa era ahora a la protección integral, que viene a ser proteger a los niños y niñas y adolescentes desde la concepción. Entonces ellos forman parte de una sociedad vulnerable, tenemos que estar siempre protegiéndolos y dándoles sus derechos como sujeto, ya no como un objeto, ¿verdad? De utilización, porque bien los niños son, si bien educados son, aportan algo, ¿verdad? De servicio, pero no hay que malinterpretar esa capacidad que ellos tienen también y darles un trabajo forzoso, ¿verdad? Que está fuera de sus posibilidades. Para eso estamos en ese principio de interés superior del niño, ¿verdad? Por eso hablamos de ese principio justamente, para protegerles a los chicos y a los niños y adolescentes. Sí. Así es, eso no nomás sé si quería. alguno de los compañeros quiere responder cuáles son los trabajos que puede realizar un adolescente trabajador y cuáles son lo que bajo ningún sentido se puede permitir o que la ley prohíbe taxativamente que un adolescente realice. Por sentido común mismo se puede responder esa pregunta, ¿verdad? El adolescente, por ejemplo, no puede ejecutar un trabajo muy técnico que esté fuera de su conocimiento, ¿verdad? Sí. Y no puede estar trabajando en un lugar donde pueda ser afectado su salud, por ejemplo, bajo ninguna circunstancia. Esas son las... Sí, también realizar esfuerzo físico, por ejemplo, cargas muy pesadas, por ejemplo, en el trabajo de construcción, por ejemplo, generalmente se alzan piedras, cementos, entonces si va a afectar en su desarrollo íntegro, no debe realizar, no puede realizar esos tipos de trabajo. Porque su cuerpo todavía no está desarrollado para ese tipo de actividad. Exactamente, donde exista cierto riesgo, ¿verdad? Así como en una minería, por ejemplo, es imposible, ¿verdad? Sí, incluso estación de servicios también tiene prohibición. Sí, lugar subterráneo o bajo agua. Sí, tampoco puede trabajar de noche, bajo ningún sentido.
tampoco puede realizar un trabajo en donde va a afectar su moral y buenas costumbres. Llámese en lugares tipo un hotel, por ejemplo, está totalmente trabajar, cosa que vemos incluso en el estacionamiento de repente, como portero, demás cosas, adolescentes trabajando en esos ámbitos, pero por ley está prohibido, por ley no puede realizar esos tipos de trabajo. Respondida la pregunta a la oyente que hizo, o al oyente, el registro del trabajador adolescente, ¿dónde se puede realizar? En la CODENI. En la CODENI, va a decir la CODENI, José. Muy bien. En la Consejería Municipal, que es una institución del ámbito administrativo, donde cada municipalidad debe contar con ese departamento. Y sus funciones son muy loables y muy, muy importantes. Esto quiero hacer Sí. mención ahora sobre la CODENI. En un municipio que no cuenta con la oficina de CODENI, es atribución del intendente realizar estos registros, por ejemplo, de los niños que trabajan. Cuando se reporta a un niño... Los adolescentes. Exactamente, adolescente, pero el niño no puede luego trabajar, ¿verdad? El niño está totalmente prohibido. Entonces, Trabajador adolescente. Si es que el municipio y el intendente no tuvo la capacidad de crear una oficina, ¿verdad?, para la CODENI, entonces él es el responsable directamente de realizar esa función de la CODENI, ¿verdad? Entonces, oye, ya Sí, porque sí, es un trabajo ¿verdad? muy, muy extenso también, es porque no es solamente registrar al trabajador adolescente. La CODENI tiene la responsabilidad de cuidar la forma íntegra también del niño y adolescente. Ahí ya son dos sujetos, niños y adolescentes. Cuando hay un maltrato, por ejemplo, en un hogar, la CODENI puede ir de oficio, intervenir y dar todas las instrucciones necesarias. Incluso si hay los hechos ameritan denuncia en el Poder Judicial, también tiene que encaminar totalmente. O sea, que él registró el trabajador de Yapona. Entonces yo creo que hoy día, no sé, desconozco que haya alguna municipalidad que no tenga. En nuestra zona hay bastante. Por ¿En ejemplo, Yase Cañé. No tiene CODENI. Tengo entendido, Maracaná tiene. Yo creo que es el más nuevo y tiene. Entonces le felicitamos a aquel intendente que... Sí, gracias realmente, sí. Porque se ve que tiene... Es una oficina muy importante. Sí. Tiene interés por sus conciudadanos, por eso es que ya establece. Porque los niños y adolescentes tenemos que cuidarlos como nuestra joya. Entonces le instamos también a los intendentes que todavía no cuentan con la oficina de la CODENI que hagan esas gestiones, ¿verdad? Que haga un esfuerzo extraordinario y pueda crear la Secretaría de la CODENI. La sigla significa la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Eso significa CODENI. Hablando otra vez de nuestro ámbito, ¿cuáles son los requisitos para registrar a un trabajador en la CODENI? Está en el artículo 56 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Los datos principales son nombre y apellido del adolescente, así también los datos de los padres, su nombre y apellido, o el tutor si corresponde, ¿verdad? Fecha y lugar de nacimiento del adolescente, dirección y lugar de residencia del adolescente, labor que desempeña, su remuneración, horario de trabajo y escuela la que asiste y horario de la clase. De modo a corroborar, ¿verdad?, si corresponde realmente lo que está haciendo, ¿verdad? Porque una de las cosas que no se debe descuidar bajo ningún sentido es que el adolescente tiene que estudiar. Sí, por eso es un requisito esencial para que tenga autorización para trabajar y que la empresa también pueda tener un adolescente, es que tenga el tiempo necesario para estudiar. No puede descuidar su estudio bajo ningún sentido. Sí, no le puede, por ejemplo, contratar para realizar un trabajo de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque ahí estaría afectando su formación académica. Entonces, esas son las cuestiones fundamentales
que se debe tener en cuenta para contratar a un adolescente trabajador. Generalmente los amigos, los hijos de los amigos vienen y solicitan trabajo. Entonces lo primero que el empleador tiene que solicitar es la venia de la CODENI. La venia es la autorización para que pueda trabajar ese adolescente. Es el primer paso. Además tiene que inscribirle en IPS necesariamente. Y como ya dijo la escribana, cuidar, no perjudicarle en su formación académica. Sí, sobre ese punto, profesora, quería mencionar, ¿verdad?, que este artículo va más dirigido para el adolescente que ha dejado de estudiar. Porque si va a estudiar, el adolescente no va a tener tiempo luego para trabajar. Porque hoy en día la escuela exige también, los colegios exigen, y mirar las horas no le va a permitir. Porque si no va a trabajar medio mixto, si va a hacer de 6 horas por día. Si empieza de la 1, termina a las 7, a las 8 de la noche, ¿verdad? A las 7, a las 6, a las 7. Le queda más luego al que va a estudiar para trabajar. En ese aspecto nomás, y digo sobre este punto. Sí, lo ideal sería que no trabaje durante que esté estudiando, que su dedicación sea exclusivamente el estudio, pero como también sabemos que nuestro salario mínimo legal vigente no da para la subsistencia de una familia, y si el integrante ya está con la edad que pueda trabajar, entonces la ley establece esta posibilidad. Lo ideal sería que ellos estudien nada más, se formen, pero también es bueno que este tiempo que la ley establece esté trabajando para que pueda ir ganando experiencia, porque ahí también, claro, no perjudicando ese tiempo, ahí también ellos van descubriendo sus vocaciones, porque antes, un 18 años, ya por estudiante y lo teórico nomás maneja, y en la práctica de repente no tiene juego de cintura. Entonces, cumplir nada más con lo que la ley establece, ¿verdad? Claro que hay escuelas con turnos opuestos, ahí ¿cómo va a trabajar el adolescente, verdad? Casi imposible. Y el descanso intermedio, sí. Si tiene ya es imposible luego de trabajar. Así es. Tiene que tener sí, el descanso intermedio, y con eso ya completa ya 8 horas, 7 horas ya. Sí, es bastante complicado realmente, porque nosotros allá en Salto, como es una ciudad eminentemente turístico-comercial, hay muchísimos adolescentes trabajando y ingresan al colegio en horario nocturno. Sí. No hay cómo responder con su estudio de esa forma. Sí, te escuchamos, José. Una declaración nada más. No precisamente el adolescente tiene que trabajar 6 horas. Esas son las limitaciones nada más, ¿verdad? Un adolescente puede trabajar 4 horas, por decirlo. Sí, empezar independientemente de la edad que tenga. Sí, terminar a las 11, por ejemplo. Empezar a las 7, terminar a las 11 y fácilmente, ¿verdad? Porque imagínate si entra las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 termina su hora laboral. Si entra a las 7 va a trabajar 5 horas y ahí va igual. Así como dijiste, no es que sea obligatorio trabajar. Por eso nuestra materia tiene sus peculiaridades. Nosotros vamos incluso contra lo que establece la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan, verdad? De que mismo que la Constitución Nacional establece de que debe trabajar 8 horas. Si el empleador quiere contratar al trabajador y hacerle trabajar 6 horas y pagarle el salario mínimo, porque todo lo que sea más beneficioso al trabajador es bienvenido. Lo contrario, lo que no se puede. Por eso es que, muy bien dicho, claro, por José, los derechos laborales son los derechos mínimos. La base. De ahí para adelante pueden mejorar o tienen la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo. Sí. Que está justamente el contrato colectivo de condiciones de trabajo, donde el trabajador y el empleador pueden hacer una mesa de diálogo y mejorar su horario laboral, su horario de descanso, su salario y todos otros beneficios que pueden ser agregados a más de lo que establece el Código Laboral. Así mismo, mejorar las condiciones establecidas en el Código, ¿verdad? Justamente eso quería también tocar. Sí. Normalmente por esas razones las empresas o las entidades trabajadoras o los patronales, ¿verdad?, no contratan a adolescentes que se desean, se esmeran, quieren hacer una partecita de esa sociedad trabajadora, y ya está estipulada en la ley misma, ¿verdad?, que pueden hacer, pero con condiciones especiales, ¿verdad? Y por esa razón muchas de las empresas no quieren contratar a adolescentes por esa corta
por ese corto espacio que tienen, por ese carga horaria. Carga diferente. horaria. Sí. Entonces instamos también a las empresas, a los lugares que puedan contratarles a los jóvenes dispuestos que quieran hacer y cumplir con esas obligaciones especiales, ¿verdad? Que están estipuladas ahí. Así mismo es. Tenemos una consulta, Sí, ¿verdad, un José? oyente pidió opinión sobre los niños que trabajan de forma ambulante, dice. Bueno, yo como José voy a opinar, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de trabajador, verdad? Si es un trabajador ambulante, puede ser vendedor, ¿verdad? Un vendedor ambulante, niño. Si vamos a ir por lo legal, en primer lugar, el niño no tiene lo que estar trabajando en la calle, ¿verdad? Entonces es ilegal. Si es adolescente a partir de los 14 años, sí puede trabajar. Puede trabajar a cuenta propia o a cuenta ajena, ¿verdad? Si es a cuenta ajena, le regula esta ley. Así mismo, nuestro el código laboral. adolescente trabajador. Si es a cuenta propia, a lo mejor le va a regular el código de la niñez, ¿verdad? Le regula el código Le de la regula niñez y el la código de la adolescencia, niñez, sí. la adolescencia. Queriendo ampliar un poquito lo Sí, que estás comentando, José. Estuvimos ya mencionando de que el niño o niña, su lugar donde la ley le establece, o sea que por la condición misma es que debe estar jugando o estudiando. Nada más que eso, no puede estar realizando ningún tipo de trabajo. A partir de los 14 años puede trabajar, ya sea, como ya nos dijo también José, en relación de dependencia, en donde le ampara el Código de la Niñez y también el Código Laboral. Y si es un trabajador independiente, también se debe de cuidar, y para eso también está la CODENI, están las instituciones que deben de, está la Defensoría Pública también que debe de bregar y proteger con el cumplimiento de las leyes. Es tan importante, o sería tan importante, que unamos esfuerzos para que nuestros niños y adolescentes sean hoy cuidados y protegidos, para que mañana ellos puedan ser ciudadanos responsables y que también puedan proseguir con los objetivos de un ser humano. Y principalmente yo creo que todos perseguimos la felicidad y detrás de eso estamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de darle la protección y el cuidado necesario para que ellos puedan llegar a ser realmente ciudadanos responsables y por sobre todas las cosas felices. Y por eso es el cuidado íntegro de los niños y adolescentes. No sé si respondimos la pregunta del señor. O sea, que niño, bajo ningún sentido. Esa es la respuesta. Exactamente. Si hay alguna duda, que vuelvan nomás a preguntar a los oyentes. Trataremos de responder, ¿verdad, José? Así es. Bueno, otra... ¿de quién es la responsabilidad del registro del trabajador adolescente? ¿Tiene que ser el empleador o el adolescente mismo? ¿Quién es el que tiene que solicitar ese documento de... Se le denomina venia, pero en realidad es una autorización nada más para trabajar el adolescente? Del empleador es. El empleador. El empleador es sí. El principal responsable de registrar su trabajador. Muy bien. Adolescente. Pepe rendimos, a ver, ya están respondiendo súper bien. ¿Qué decís, escribana, con relación a la respuesta de mis estudiantes? No, brillante, yo tengo vergüenza ya de hablar acá. Te dije luego, sí. Muy bien, Lourdes. No, ellos son dedicados, muy esforzados, porque realmente muy desenvueltos, sí. Porque difícilmente en el segundo año de la carrera uno tenga tanta seguridad. Sí. Cuesta, porque lleva su tiempo eso, ¿verdad? De hablar en público, de más aún así, de hablar a través de las redes sociales, sí. Medio de comunicación. Y en directo. Y en vivo. Realmente sí. Felicitaciones aquí a los futuros colegas. Sí. Realmente son muy esforzados y valientes. Sí, realmente son muy esforzados. Se nota por ellos, por la preparación que tienen, ¿verdad? Sí, porque también, como vemos, son esposos, son papás, mamás, sí, entonces sí, igualmente ellos están dando un tiempo al estudio que es muy admirable, porque creo yo que la opción del ser humano tiene que ser esa, ¿verdad? Se le da la opción también de no estudiar, pero creemos nosotros que lo mejor que se puede hacer es dedicar
el tiempo al estudio y ellos son ejemplo vivo de ello. ¿Algunos tratos especial que se le puede dar al adolescente o que no se le tiene que hacer, verdad? Nosotros los adultos nos contratan, ¿verdad? De repente viene tu jefe y te dice, mira, necesito tal parte, que te vayas. Y te desarraigas, ¿verdad? Y te vas de tu casa, te vas a trabajar, no sé, de otra ciudad, en otra sucursal. En otra sucursal, te vas en Capitán Vado, que, ¿verdad? A lo mejor te paga el desarraigo, te provee todo, ¿verdad? Y eso no está en contra de la ley laboral para los adultos, ¿verdad? En cambio, a los adolescentes, ni con el consentimiento, ¿verdad? Aunque el niño o el adolescente quiera irse, la ley le regula, ¿verdad? Que no puede desarraigarle de su familia, tampoco de su lugar de casa de estudio, ¿verdad? Sí. No le tiene que impedir. Que no es que con su consentimiento nomás ya se debe realizar esos trámites. Caso que los padres o algún pariente pueda acompañarle, se va a estudiar el caso para que se le pueda permitir, pero no así de forma normal. Eso en caso de que va a afectar, ¿verdad? El arraigo familiar y el estudio, ¿verdad? Así mismo es, José. Decime, ¿cuánto tiene que percibir un adolescente? El salario. Hasta 60% del salario mínimo. 60% de la base. De la base. A partir de 60%. No, hasta, José, puede percibir más. Puede pagar el 100%. Pero la base es 60%. El salario mínimo legal para el adolescente entonces mínimo es 60% del salario mínimo. Vamos a hacer el cálculo para que el oyente o los oyentes puedan tener conocimiento de cuánto es el salario mínimo actual de un adolescente, ya sea que esté trabajando 4 horas o 6 horas. El salario actualmente es de 2.680.373 guaraníes. El 60% de ese valor equivale a 1.608.224 guaraníes, es el salario de un adolescente. Pero el adolescente la minchivió ganar o peor ganar. Pero es la base de salario, así mismo es. ¿Y cuánto es el tiempo de vacaciones de un adolescente trabajador? A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? Ese punto está estipulado en el Código Laboral, que al adolescente se tiene que dar 30 días hábiles de vacaciones. Muy bien, 30 días, mucho mayor que para cualquier trabajador normal, ¿verdad? Así mismo, profesora. Porque al trabajador normal se le da, después de los 10 años recién, 30 días hábiles corridos de vacaciones. Sin embargo, al adolescente, cumplido 1 año de trabajo, ya tiene derecho a disfrutar de 30 días de vacaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta que dice, a lo mejor un adolescente dice tengo el derecho de que me informen cuáles son mis labores en el trabajo. Sí, cualquier trabajador cuando se le contrata se le debe de indicar cuáles son sus obligaciones. Sí, seguramente pregunta por temas muy personales, ¿verdad? De que se le hace mandar a hacer cosas distintas porque no se le especifica cuál es su función. Y lo más recomendable es que tenga un contrato por escrito. Caso que no tenga, por supuesto que también puede hacer diversas actividades en el ámbito privado. Aclaremos eso, ¿verdad? En una empresa privada se puede contratar a un trabajador y puede realizar varios servicios. Llámese, un día puede ser cajero, otro día depositero, otro día puede limpiar el estante, poner precios. Sin embargo, en el ámbito público debe ser específico, la tarea debe ser específica y solamente aquello puede realizar. Fuera de ello no puede efectuar otro servicio. Entonces, en el ámbito privado, si no tiene un contrato por escrito, puede realizar varios tipos de servicios. Así es, ¿verdad? Así mismo, por eso la importancia del contrato, que es una obligación también, ¿verdad? Sí. De contar, porque hay que especificar el horario, todas las condiciones, la cual ambos tienen que estar de acuerdo. O sea que firmar un contrato, ¿qué quiere decir?
que estoy de acuerdo con las condiciones que establecieron en dicho contrato, ¿verdad? Exactamente. Por eso la importancia de leer, interpretar, y si de repente no entiendo, asesorarme. Eso es la importancia. En todos casos, en la hora de firmar un contrato también, asesorarme de si realmente las condiciones de trabajo están bien o no para mí, ¿verdad? Así mismo es, porque el documento por escrito garantiza ambas partes, tanto para el trabajador como tanto para el trabajador como para el empleador. ¿Por qué? Ahí se establecen las obligaciones y derechos. Así va ahora para ir mañana de trabajo jape, va ahora para ir retirada, va para de salario, para ella jota, va en la pandemia contra tajina, porque o si no upeo las complicaciones. Así no es. de con derecho y se ya puedan y ahí ya vienen los conflictos. Entonces, para evitar porque las palabras llevan el viento, dice, ¿verdad? Futuras circunstancias adversas, lo que estamos esperando, entonces lo mejor es tener un contrato por escrito. Ahí el trabajador ya sabe también a qué se está sometiendo y el empleador también para qué está contratando. No sé si respondimos la pregunta del oyente. Quiero mencionar nomás algo muy importante que se nos pasó, ¿verdad? Sobre reglamentos internos del trabajo, ¿verdad? Yo conozco, ¿verdad?, lugares de trabajo en donde en su reglamento interno pone algo que está fuera de nuestro código laboral. Y eso es ilegal. Pero el ministerio no puede aprobar un reglamento, si realmente es un reglamento interno homologado por el viceministerio de Trabajo, no puede atentar contra, a no ser que sea un reglamento así privado nomás, que no pasó por el... Tristemente, ¿verdad, José? Aquí o en todas partes en Paraguay, las empresas mencionan como un reglamento interno, pero sin embargo pone todo a favor de la empresa. Sí, disposiciones personales. Personales, sí. Entonces así no es un reglamento, pero ellos le nombran, y como el trabajador desconoce, no puede reclamar. ¿Qué querés mencionar más, José? Por eso es importante conocer nuestros derechos del trabajo, ¿verdad? Tanto adolescentes y adultos, ¿verdad? Si es que por desconocer a veces te puede traer tu patrón, ¿verdad?, una hoja y te dice, mira, acá está el reglamento interno y vos te guías en ello, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si está en contra de nuestra ley laboral, entonces vos no podés limitarte por el reglamento interno. Asimismo es muy importante saber que el reglamento interno debe ser homologado. Homologado se dice Gina que ya la Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad pelañan de reglamento y ellos tienen que verificar. El reglamento interno de trabajo es realizado de común acuerdo con trabajadores y empleadores y debe ajustarse a lo que establece la ley. No puede estar fuera, si no es un reglamento. No es un reglamento. Sí, no es un reglamento. Pero generalmente... Ellos establecen reglas internas dentro de una empresa, horario. En caso de que te retrasas tanto, ya te descuentan una jornada laboral. Y eso no corresponde, ¿verdad? Entonces, es importante saber a qué tipo de condiciones estamos siendo sometidos, ¿verdad? Sí, muy, muy importante, y saber que ninguna condición fuera de la ley es permitido. Todo tiene que ser con relación a lo que establece la ley y no salirse de ello. Muy interesante la acotación del compañero. ¿Algunas preguntas, Nelly, que tengamos? Hasta ahora no. Sí, entonces el adolescente tampoco puede salir del país, ¿verdad? Otro punto que es muy importante, que también es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de yo creo que ya mencionamos, pero quiero volver a mencionar, ya que ahora estamos en el tema del adolescente trabajador, que ningún trabajador adolescente puede realizar trabajos en el ámbito doméstico, porque es famoso que viene ya de otra compañía, o otra compañía, ya le coñen en día o ya popaite la cosa y le enviamos a la escuela.
o le enviamos compramos a la noche. ropa. Esa figura de criado está totalmente prohibido. Sí. Ningún adolescente puede estar realizando trabajo en el ámbito doméstico. Y tiene su fundamento muy, muy importante. Resulta ser que en ese ámbito es donde se detectó que hay más abusos sexuales. Nosotros conocemos historias de madres que tuvieron su hijo en ese ámbito. Fueron violadas y fueron calladas porque eran trabajadoras del ámbito doméstico, se embarazan del patrón o del hijo del patrón y tienen que callarse y sufrir con su dolor sin poder reclamar su derecho. Y generalmente es en esa edad de la adolescencia es que se abusa sexualmente de los trabajadores del ámbito doméstico, y por esa razón desde el 2015 está totalmente prohibido que un adolescente trabaje en el ámbito doméstico. Aclarando esto, ¿verdad? Es totalmente novedoso, tal vez se esté contratando trabajo de adolescente para trabajo doméstico, pero aclarando que está totalmente prohibido. En el Código de la Niñez hay artículos que se refiere las condiciones en las cuales se puede contratar a un trabajador adolescente. Esos artículos están totalmente derogados. Totalmente derogados. ¿Alguna pregunta más? Ya dijimos que no pueden trabajar tampoco de noche, no pueden realizar trabajos que le apeligren su formación física e intelectual. ¿Qué tal si nos vamos a un corte musical y luego volvemos para despedirnos ya? Porque ya se acerca la hora de culminar nuestro programa de hoy. Porque esta noche, señores, hay farra y quiero bailar. Puse mi mejor atuendo, añaca, cara y porá. Porque esta noche pretendo encontrar un quijijá. Allá puse acá, música y espuma, tengo que apurarme ya. Esto va a empezar, quiero aprovechar y que tuya suerte en va. Pretendo bailar contigo en la fiesta hasta que se asome el sol. A la yera puro canto te voy cota. Señores, la farra estará genial. Ponte tu mejor atuendo, añaca, cana y poná. Porque esta noche se baila hasta encontrar un quijijá. Allá puse acá, música y espuma, tengo que apurarme ya. Esto va a empezar, quiero aprovechar y que tuya suerte en va. Pretendo bailar contigo en la fiesta hasta que se asome el sol. A la yera puro canto te voy cota. Como da gusto disfrutar
Sí, bueno, yo creo que ya es nuestra despedida nuevamente de hora laboral por el día de la fecha. Hoy tocamos dos temas muy importantes. Como siempre yo digo, no hay lo tema que no sea importante en derecho laboral. Todos son sumamente importantes. Y hoy tocamos jornada laboral, que se refiere a las horas de trabajos, ya sea diurna, nocturna, mixta, las horas extras y el monto que se debe percibir. Además de eso, hemos tocado el tema del trabajador adolescente, cuáles son los requisitos, de qué forma se puede contratar a un adolescente trabajador y también las prohibiciones que tiene y principalmente que no debe de afectar su formación integral del adolescente cuando está realizando un trabajo, ya sea en relación de dependencia o de forma independiente. Los niños no deben realizar ningún tipo de trabajo. Más o menos así, sintetizando lo que fue el programa de hoy. Nelly, parece que tiene otra pregunta. Una última pregunta. Sí. En caso de esa situación del ámbito doméstico, de adolescente, pregunta del oyente, ¿verdad? Dice, ¿dónde y quiénes pueden denunciar? Muy buena pregunta. En caso sí. de adolescente. Bueno, en realidad que quienes deben de proteger primeramente a los niños y adolescentes son los padres. Luego la sociedad entera. Toda la sociedad estamos obligados a realizar las denuncias en las instituciones correspondientes. En Curuguatú, gracias a Dios, tenemos la Defensoría Pública y también tenemos al Poder Judicial y la CODENI. Creo que hay CODENI, ¿verdad? Sí. Bueno, esas son las instituciones donde uno puede ir a mencionar, a denunciar y ellos tienen que tomar la intervención correspondiente. No llegar a ese extremo de la denuncia y llegar a mover todos los organismos. Yo como sociedad no puedo traer un adolescente a mi casa como una empleada, como una criada y poniéndole en riesgo en esa situación. O tal vez yo como madre no tengo que tener esa visión de enviarle a mi hija para que sea criada, ¿verdad? Esos dos puntos para no llegar no a... Es luego el término criada está totalmente ya fuera no de contexto, puede, sí. ya totalmente prohibido. Lo que aquí queremos recalcar es que ningún adolescente puede realizar trabajo en el ámbito doméstico. Y ya habíamos mencionado también los fundamentos. Claro que, como siempre decimos en clases, la realidad es totalmente otra, pero nosotros tenemos la obligación de mencionar lo que la ley establece. Esa es nuestra obligación a partir del conocimiento, porque si vamos a conocer y no vamos a cumplir, creo que no estamos cumpliendo con nuestra misión. Entonces, sí, José. Así mismo. La pregunta era, ¿quién puede denunciar, verdad? Cualquier persona. Entonces, si por algún motivo ocurrió ya el hecho, a alguien le tiene como criada, como se dice, ¿verdad? Que hoy día ya no se debe ni usar esa palabra, ¿verdad? Cualquiera persona que se entera puede denunciar. Y voy a compartir nomás un número en donde también se puede realizar la denuncia, en donde se guarda la confidencialidad del demandante, ¿verdad? Sí. Que es el Fondo Ayuda, el número 147. Ahí se puede hacer la denuncia de forma confidencial. Qué interesante. 047 entonces no, es el 147. A 147. Desde cualquier celular se puede llamar. No tiene costo seguro, no ¿verdad? Tiene costo. Entonces, 147 es un número donde se puede realizar las denuncias. La denuncia, todo lo que tenga relación con niño y adolescente, violencia sí. Con ya sea mujer también, ¿verdad? Cualquier ser humano niño, que sea adolescente, violentado. Exactamente. Entonces, 147 es el número donde se puede realizar las denuncias. O también la CODENI, ¿verdad? Que puede ir de forma personal a hacer sus denuncias caso no quiera utilizar la comunicación telefónica. Vamos a suponer que el hecho ocurra en Itanara. Y Itanara no tiene CODENI. Upenjú tampoco tiene. Y no sé si tiene Villa Gatimí, ¿verdad? 90 kilómetros tiene que venir. No, le facilita muchísimo hacer la llamada, ¿verdad? Tiene que pagar pasaje, venir en taxi, hacer transbordo. Entonces, en vez de todas esas gestiones,
puede agarrar el teléfono y llamar al 147 a realizar su denuncia. Qué interesante esta información, porque muchos desconocemos. Yo misma no sabía el número, sabía que existía un número donde llamar, pero no. Y muy fácil de memorizar. 147 se llama ahí y se realiza la denuncia de forma anónima incluso. Y no solamente lo que prevé nuestro código laboral, ¿verdad? Nosotros somos, lo que estamos haciendo ahora es un evento que tiene relación con nuestra materia de la universidad, que es el derecho laboral, ¿verdad? Y estamos hablando del fuero laboral. Pero ese número no solamente está habilitado para eso. Sí, como ya mencionaste, para cualquier violación, para cualquier tipo de violación, ya sea con relación a niños, niñas, adolescentes, mujeres o cualquier ser humano que esté violentado en su derecho, como dignidad en su ser. Así mismo es. Entonces, bueno, creo que lastimosamente llegó nuestro tiempo de despedirnos. La otra semana, el lunes, vamos a estar de vuelta en esta misma emisora. Vamos a estar hablando sobre otro tema, ¿verdad? Que vamos a estar mencionando oportunamente. Vamos a estar publicando de vuelta en nuestras páginas, en nuestro estado. Entonces, todo lo que vieron ahí y hoy nos está escuchando, vamos a estar publicando nuevamente sobre el tema que vamos a abordar y poder compartir de vuelta la próxima semana. De mi parte, muchas gracias a esta radio, al operador, a todos los presentes, y oportunamente nos vemos el lunes siguiente. Muchísimas gracias, profesora, señora escribana, por venir a acompañarnos en este programa radial, que es algo muy importante. De mi parte, muchas gracias también al operador y a todas las personas que nos están oyendo. Sí. Paul. Bueno, también, cambiaron de lugar, también agradecer a todos los que estuvieron atentamente, ¿verdad?, escuchando, y que sea de mucha utilidad para la sociedad, que hoy día hay muchas violaciones de derechos, ¿verdad?, que afectan a los adolescentes, ¿verdad?, que no conocen. Y agradecer, profesora, agradecerle a la escribana, a ustedes que manejan el tema. Nosotros hoy estamos iniciando, pero estamos agradecidos también que estén en su tiempo para la sociedad. Esto es bueno, todos juntos podemos mejorar. Y gracias. Y bueno, una vez más, entonces agradecerle a todos los oyentes, en especial también a los estudiantes de la carrera de Derecho, segundo año, y a mi queridísima amiga Clarice González, quien hizo un esfuerzo extraordinario por estar aquí hoy con nosotros en Hora Laboral y dando también su apoyo, su grano de arena. Creemos que de esta forma estamos haciendo un poquito de patria. Agradecer también a la emisora que gustosamente nos cedió más una hora de su tiempo para que podamos desarrollar de una forma más tranquila los temas abordados. Y Dios mediante estaremos nuevamente desde esta misma emisora desde las 13 horas a 15 con una extensión más universitaria denominada Hora Laboral. Muchísimas gracias a cada oyente, a cada participante por su apoyo constante también. Nos vemos oportunamente. Muchas gracias. Con la vida y ahuyenta ese sufrimiento, el cielo pintado arriba, el universo en tu cuerpo, dejemos fluir la vida, libera ese corazón, baila que nadie te mira, solo somos vos y yo. Cuerpo, déjame añadir lugares, basta vivir el momento, que no nos pase la vida como un simple sentimiento, bailemos sin miedo alguno.